Hola a todos y a todas, me presento, soy Apsa Padme, acharya de la tradición Mahashriya. Algunos me conocen también por mi nombre Michela Deiana. Trabajo como psicóloga y psicoterapeuta y estoy especializada en ámbito de violencia y abuso sexual. Este vídeo en concreto está en la línea de la formación que estamos iniciando como acharyas y estará enfocado en el abuso sexual. Antes de empezar con la explicación, os voy a aclarar que el abuso sexual no depende del género, sino que depende del abuso de poder. Es un abuso de poder. Así depende de la posición que se ocupa. Así como acharyas, como maestro, maestra y como terapeutas, independientemente del ser hombre o mujer, estamos en una posición de diferente poder respecto al alumno, alumna o cliente o clienta que vamos a atender. Y desde allí se puede verificar un abuso sexual, que siempre habrá como foco el abuso de poder y la componente sexual que se añade, pero no depende del género. Pueden abusar sexualmente un hombre y una mujer, igualmente, de la misma forma. Ahora voy a explicar la estructura del vídeo. Estará dividido en tres partes. Una primera parte donde explico la diferencia entre abuso sexual, acoso sexual y agresión sexual, que son delitos de naturaleza sexual, pero con diferencias entre ellos. Luego voy a explicar qué es la vivencia de abuso y finalmente situaciones que muy fácilmente se pueden confundir y donde la persona que nos viene a pedir ayuda tiene muchísimo sufrimiento, pero no son situaciones de abuso sexual. Así empiezo inicialmente con los delitos de naturaleza sexual, que tienen en común entre ellos que los tres coartan la libertad sexual de otra persona. Lo hacen con modalidades diferentes. Cuando hablamos de agresión sexual, nos estamos refiriendo al utilizo para coartar la libertad sexual de la otra persona de violencia e intimidación. Cuando hay acceso carnal, que puede ser por la vía bucal, vaginal y anal, con introducción de miembros corporales o de objetos, allí estamos hablando de una violación. Cuando hablamos de acoso sexual, nos estamos refiriendo a situaciones en que hay se solicita un favor de naturaleza sexual para sí mismo, sí misma o para una tercera persona. En este caso, estamos hablando de ámbito laboral, docente, así de enseñanza, o de prestación de servicio que puede ser temporal o continuado. Es una situación objetiva e intimidatoria, hostil e humillante por la persona que la recibe, y pueden haber agravantes, así situaciones que hacen que sea aún más grave el delito cuando se está prevaliendo de la posición de superioridad laboral, docente o jerárquica. Y pueden causar un mal dentro de la relación y aún más si estamos hablando de vulnerabilidad a nivel de edad de la persona que viene acosada, enfermedad, por ejemplo, esto agrava la situación. Así, en estos dos delitos hay dos palabras claves que podemos recordar. En agresión sexual, que hay uso de violencia o intimidación, y en acoso sexual, que es solicitar un favor sexual para sí mismo o por una tercera persona, utilizando, estando dentro del ámbito laboral, docente o de prestación de servicio y creando una situación de intimidación objetiva por la persona que lo está viviendo. Cuando pasamos a abuso sexual, es importante saber que no hay ni violencia ni intimidación y hay consentimiento de la víctima. En general, hay consentimiento de la víctima. ¿Cómo se obtiene este consentimiento? Utilizando la situación de superioridad manifiesta de la persona que coarta la libertad. Así, quien abusa está en una posición de superioridad manifiesta, así objetiva, por el hecho, por ejemplo, de ser un médico, una médica, o un profesional de la salud, un terapeuta o una terapeuta, o un maestro o maestra.
Así, cuando por esta posición la persona confía, le otorga autoridad y utiliza en la persona que abusa su autoridad, confianza que le otorga la persona, influencia para abusar de la otra persona. Hay casos también donde no hay consentimiento y son los casos en que estamos hablando de la persona abusada que puede haber consumado fármacos, sustancias o tener un trastorno mental. Pero en general se obtiene el consentimiento, pero gracias a la influencia, a la autoridad y a la confianza que la persona que abusa recibe por parte de la persona que es abusada. Así, para simplificar, porque podría parecer un poco complejo como concepto, cuando estamos mal y vamos al médico, lo que pasa, o a la médica, lo que pasa es que vamos ya a confiar en esta persona, porque estamos mal. Y llega un punto en que cuando nos da un medicamento, tampoco vamos a cuestionar tanto, sino estamos mal y confiamos que esta persona nos dará el medicamento adecuado. En una terapia puede pasar exactamente lo mismo. En una relación maestro-maestra, alumno-alumna, puede pasar absolutamente lo mismo. Si confiamos en nuestro maestro-maestra, en nuestro terapeuta o en nuestra terapeuta, si nos indica una terapia que tiene una componente sexual, la persona que la está recibiendo la terapia puede aceptar aunque no esté realmente, no sea su deseo, simplemente porque está confiando y por la posición de autoridad que reconoce al otro. Ahora entraré más en detalle en el abuso, pero quería especificar que estos delitos serán penados de forma diferente en cada país. Así, si queréis saber la legislación de cada país, cada uno se puede informar. Lo de que estoy hablando yo es de la tipología del delito para que entendamos la diferencia y luego a nivel de cómo se condenan o se penan, cada uno tendrá que buscar la legislación de su país. Así, volvimos al abuso sexual, que es el tema que realmente nos interesa más. Hay algo que es importante tener presente a nivel de trampas espirituales que nos podemos hacer, porque la persona que ejerce abuso puede no ser consciente del hecho que está abusando y no tener la intención de abusar. Igualmente puede abusar, porque puede creer en qué sentido no es consciente. Puede realmente creer que está actuando para actuar en la evolución de la otra persona, para ayudar su evolución. Y al mismo tiempo, quien recibe el abuso puede no reconocer que está siendo abusado o abusada, puede defender su abusador o su abusadora, no querer denunciar, e igualmente se trata de un abuso, porque no depende del reconocimiento ni de la víctima ni del abusador el hecho que el delito sea considerado un abuso. Es algo a nivel legal objetivo. Si quien tiene una autoridad utiliza su autoridad para coartar la libertad sexual de la otra persona, que esté consciente, él, ella o la otra persona que lo recibe es ininfluente. Se trata igualmente de un abuso. Es como pensar que en un secuestro la persona secuestrada pueda tener la síndrome de Estocolmo y no reconocer que el otro le está secuestrando, sino considerarle como una persona, o mejor dicho, sí que lo reconoce, pero sentir también amor por esa persona, porque efectivamente en aquella situación le ha cuidado de alguna forma. Esto no significa que no haya vivido un secuestro. Se trata de un secuestro donde la persona que lo vive puede sentir un cierto cariño, sentimiento ambivalente hacia el secuestrador, y el secuestrador o la secuestradora puede sentir un sentimiento de cariño hacia la persona que ha secuestrado. No quita que estamos hablando de un secuestro. En un abuso sexual es igual. Es ininfluente cómo lo vivan las dos partes, sino es un hecho a nivel legal que es considerado un abuso sexual cuando la persona que tiene autoridad utiliza esta autoridad para coartar la libertad de la otra persona, proponiéndole una práctica sexual que la otra persona acepta solo porque está en una posición de inferior poder. De hecho, luego siente la persona que ha vivido el abuso, siente un malestar que puede llegar a limitar su evolución. Aunque la intención pueda ser ayudarle en su evolución, la persona puede empezar a sentir un rechazo
por ejemplo, a las prácticas espirituales sin darse cuenta y poco a poco alejarse. Para no hablar de todas las consecuencias y secuelas que se puedan tener a nivel de su ámbito sexual, en primer lugar, relacional. Se puede llegar a repetir patrones de abuso con otras personas o de sumisión en el ámbito familiar, en el ámbito de trabajo, en el ámbito relacional en general. Y nos olvidamos una cosa importante: aunque la intención sea poder ayudar al otro a evolucionar, la evolución en primer lugar es compasiva. Así siempre respeta el ritmo de la otra persona. Y si la otra persona no está preparada, aunque el maestro o maestra tenga claro, el terapeuta, lo que le vendría bien, si la persona no está preparada, esto está coartare su libertad. Otra cosa importante es que el hecho que la persona es la palabra clave de que la persona da el consentimiento. Da el consentimiento porque confía en la autoridad de quien le está proponiendo la terapia. Y desde el punto de vista espiritual podemos pensar que todo lo que llega a la persona es lo que necesita, que la evolución es inevitable y considerar que realmente está evolucionando. Y es el punto de vista espiritual que puede tener su sentido, pero aquí estamos hablando de una categoría legal y de consecuencias que puede tener la persona que está abusando y las consecuencias a nivel de desarrollo de sus relaciones y también de la continuación de su práctica espiritual de la persona que vive el abuso. Vamos ahora a hablar de qué es la vivencia de abuso. Así, la vivencia de abuso es un sentimiento subjetivo de haber sido usado o usada, de no haber sido parte consciente de la relación que se ha creado con la otra persona, que sea de terapia, de enseñanza o puede ser también en una relación de pareja, y que la otra persona ha aprovechado. Quien se siente abusado o abusada siente que ha desperdiciado su amor y siente un vacío muy grande. Esta sensación puede ser coherente con haber vivido realmente abusos sexuales y al mismo tiempo la situación es hasta más ambigua porque puede tener esta vivencia de haber sido usada y abusada una persona que ha vivido realmente un abuso. Puede una persona que ha vivido un abuso, como acabo de explicar, no sentir esta vivencia porque no lo detecta como abuso y al mismo tiempo la puede sentir y sentirse abusada una persona que no ha vivido un abuso sexual. Por eso es súper importante definir de qué estamos hablando. Así, si la vive la persona que ha vivido un abuso sexual, estamos hablando de una vivencia que es coherente con los hechos. Habiendo entendido que es un abuso, obviamente se legitima esta vivencia y se trabaja para ayudar a esta persona a superar el abuso y poder recuperar totalmente sus ámbitos de vida, porque estamos hablando de todas situaciones que, si vienen tratadas, pueden permitir a la persona totalmente la recuperación y poder tener una vida completamente satisfactoria, sexual, relacional, de todo tipo de relación, porque los abusos sexuales generan muchos problemas a nivel de todo tipo de relación, no solo de relación de pareja. Generan una confusión y mucha dificultad a nivel de reconocer, de ocupar el propio lugar y de sentir constantemente de estar o en un lugar de sumisión o repetir el patrón de abusos también. Así, trabajarlos es súper importante. Al mismo tiempo, es importante cuando no son situaciones de abusos, reconocer que no lo son para poder trabajar todas las otras problemáticas y temáticas que trae la persona y antes de todo quitarle una etiqueta que no es la que le pertenece. Así, cuando hablamos de situaciones que no son abusos, pero la persona las puede vivir como abusos, me refiero en concreto a 3 situaciones. En relaciones sentimentales, que pueden ser de pareja o no. Así, y cuando hablamos de relaciones tóxicas, donde hay codependencia entre los dos miembros de la pareja,
que se hacen daño mutuamente y no pueden separarse, ¿no? No pueden superar este conflicto y no pueden llegar a la decisión de separarse. Se tratan mal mutuamente, se sienten que se están tratando mal, pero no estamos hablando de un abuso sexual. A menos que no estamos hablando de relaciones tóxicas que sean situaciones de maltrato, donde realmente haya una diferencia de poder y dentro de la violencia puede haber también abuso sexual. Y en este caso enviamos directamente a servicios especializados que se ocupen de esta temática para que la persona pueda tener también asesoramiento legal, o como terapeutas atendemos, pero reconociendo que es una situación de maltrato, dando toda la información y luego la persona decidirá si también se quiere hacer atender en la parte legal. Pero la vivencia de abuso se puede tener también dentro de una relación tóxica que no sea de maltrato. Así, las dos partes o una de ellas percibir que el otro le está maltratando, pero en realidad es un maltrato mutuo, de una relación simétrica donde las personas descargan su agresividad y allí se trata de trabajar todo, si nos están pidiendo ayuda y quieren trabajarlo, ayudarles a trabajar todo el tema de crear relaciones sanas, igualitarias, desde nuestro punto de vista espiritual, trabajar todo el tema de la energía femenina y masculina, de la mala interpretación del poder como agresividad y cómo instalar relaciones sanas. Porque todo tipo de situaciones de que voy a hablar como malinterpretación de abuso son situaciones que igualmente se pueden trabajar y luego pueden ayudar a las personas a generar relaciones satisfactorias consigo mismas sobre todo y luego con otras personas. Luego hay relaciones con una diferente implicación sentimental por parte de las dos partes. Así, en este caso, en algunas de estas relaciones, lo que se genera es que una persona sentimentalmente está muy implicada, la otra no, y quien está muy implicada, lo que siente es una sensación de vacío, de que todo lo que está dando no lo va a recibir, que la otra persona está aprovechando y sentir muchísimo sufrimiento. En este caso es muy importante trabajar con esta persona, pero haciéndole antes entender que no se trata de un abuso. Y aunque haya una componente sexual de intercambio, obviamente dentro de esa relación, no se trata de un abuso sexual. Y se puede trabajar todo el tema con esta persona, por ejemplo, de la autocontención, del amor hacia sí misma, la rotura de corazón, por supuesto, para luego poder tener acceso a una relación sana con ella y con las demás personas. Luego, la última situación es la relación entre personas que sí que tienen la misma implicación sentimental, pero estilos de creación de vínculo diferente. De apegos. En nuestro caso, en la integración sería la parte del apego emocional. Así, en el apego hay muchos tipos diferentes de apego. El apego que permite relaciones sanas, el apego seguro, que en general es bastante difícil tener desde el principio, porque cada uno de nosotros ha tenido sus vínculos iniciales y sus historias y relaciones en la vida, pero se puede trabajar para llegar a un apego seguro. Así, normalmente todos empezamos nuestro recorrido con el apego inseguro y hay dos estilos de apego inseguro que entre ellos se complementan mucho y son la mayoría de las relaciones de pareja tienen esos dos estilos que se complementan, que son el apego ansioso y el apego evitativo. Así, una de las dos partes de la pareja tiene el apego ansioso y la otra el apego evitativo. Estos dos apegos, en general, cuando la relación funciona, no se notan y se van a notar cuando empiezan a haber problemas. Así, quien tiene un apego de estilo ansioso tiende a necesitar atención, aprobación y presencia de la otra persona, y la persona con estilo evitativo empieza a sentir asfixia, agobio y angustia cada vez que siente que la otra está jalando y pidiendo. Así, si la relación funciona bien, no se nota, pero en el momento en que empiezan a haber algún problema, la persona ansiosa se angustia más, pone presión a la persona
Apego evitativo que siente la ansiedad hasta el punto que se va alejando. Así son las situaciones donde hay mucha intermitencia y se puede llegar hasta a romperse dentro del hecho que ya no se soporta este tipo de relación. Así, en este caso, al ser que son relaciones donde hay implicación y donde hay la componente también sexual, se podría percibir en el momento en que se crea esta confusión o se rompe la relación que puede haber habido un abuso y entre ellos se podría poner la etiqueta de abuso sexual. Es un gran error, no se trata de abuso, se trata solo de no posibilidad de funcionamiento sano y allí también se podría trabajar enseñando y explicando cuáles son los apegos, enseñando a cada una de las dos partes, en la persona con apego ansioso, cómo trabajar su ansiedad y autocontenerse, no ejercer presión en los demás, y en la persona con apego evitativo a superar sus bloqueos y sus miedos que no le permiten ser vulnerable y establecer relaciones igualitarias. Eso es lo que podríamos aportar a nivel de terapia y de comprensión. También si la persona viene como nosotros como maestro maestra y la otra persona como alumna y nos pregunta, nos habla respecto a algo que está viviendo. Así, el objetivo principal de la clase ha sido explicar qué es el abuso sexual para ser conscientes de qué es, que es un tema importante de tener en cuenta por la posición que ocupamos, así antes de todo como crecimiento nuestro y conocimiento nuestro, y luego a la hora de atender personas que nos pueden venir hablando de este tipo de problemática. Espero que haya sido clara la explicación y que pueda haber sido útil. Os saludo y os agradezco vuestra atención.